Muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición número 144 de Sintonía Sin Fronteras. Hoy con un invitado especial, un gran amigo, un gran profesional, una persona muy conocedora, que hoy nos va a aclarar muchas cosas. El tema de hoy es la nutrición o la malnutrición, mejor dicho, en pacientes oncológicos. Oscar Puig, te damos la muy cordial bienvenida. Esta es tu casa. ¿Qué onda? ¿Qué nos puedes explicar? Buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre pues es un honor estar con usted, ¿no?, en este tipo de evento. El tema de ahora pues es un tema bastante bueno, ¿no?, el parte de la malnutrición, porque pues el paciente oncológico cuando se diagnostica con el cáncer empieza a buscar mucha información acerca de no solamente los tratamientos, pero también el tipo de alimentación que deben de seguir. Ahora en día tenemos un alcance de herramientas de información que muchas veces nos puede producir un conflicto, nos puede llevar a tener malos pasos, sin ningún fundamento en específico, en donde puede aplicar una dieta que le va a producir lo que nosotros llamamos malnutrición. Entonces es algo bien importante hablar de ello, porque nuevamente, como hablamos hace un momento, las herramientas que tenemos el día de ahora, tanto redes sociales como Google, pues definitivamente pueden crear esta confusión. ¿Qué pasa, mi querido Oscar, cuando la gente consulta al doctor TikTok, al doctor Google, al doctor Facebook? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son esto? Y vamos a hablar un poquito de esto y de mitos. Creo que son fuertes los riesgos, definitivamente, porque puedo decir que hay personas que sí tienen su título, que están especializadas y que dan muy buenos recomendaciones, dan muy buenos tips, tanto en Facebook como puede ser Instagram, como puede ser TikTok. Malamente también existe el lado opuesto a la moneda. Hay personas que no tienen el fundamento, ¿verdad?, no tienen el criterio y empiezan a dar comentarios que realmente pueden ser muy dañinos, tanto como tipos de alimentación como también suplementos, ¿no? En cuanto viene a ese factor, pues es una de las cosas que siempre nos encontramos, como profesionales, porque desgraciadamente pues siguen más a las personas que no tienen ningún fundamento científico detrás de su comentario, y esto puede crear pues definitivamente un patrón dietético no adecuado para la condición que tiene el paciente. Fíjate que eso que dices es bien importante, porque hoy precisamente con estas redes sociales, con toda esta información asequible prácticamente a todo aquel que tenga un acceso a Internet, que es muchísima gente en la población mundial, pues es relativamente sencillo y es necesario aprender a discriminar entre aquella información que es verídica, entre aquella fuente confiable, de aquella que no la es. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo de repente ves a los pacientes que le creen todo a lo que dice la comadre, el compadre, la vecina, etcétera, 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 pero que ponen reticencia para todo aquello que científicamente de alguna u otra manera se ha dado. No sé si porque no entiendan la metodología, no sé si porque quieran creer esto, ¿no? Pero qué peligroso puede ser que en un momento dado alguien que no tenga las cartas credenciales para poder hablar de un tema, lo haga, y lo peor, cuánta gente lo sigue y cuánta gente lo hace. ¿Sí? Correcto. Sí, yo creo que siempre toca eso. Pues mucho, porque siempre las recomendaciones vienen de la tía o de la amiga porque a ella le funcionó, alguien le dijo que hiciera esto, ¿no? Entonces no nos podemos basar en los casos únicos, ¿verdad? Cada quien, siempre digo que cada quien es bioquímicamente único, nadie tiene la misma respuesta, incluso los tratamientos, nadie tiene la misma condición o el mismo diagnóstico también. Entonces no podemos estar imitando lo que hizo la prima, la hermana o la vecina. Nuevamente para ellos les funcionó, pero porque es un diagnóstico completamente diferente. Pero aún así también hay la falta de conocimiento, ¿no?, en acuerdo con lo que es entender el proceso científico, ¿no? El leer los estudios de manera adecuada, entenderlos principalmente y después aplicarlos, ¿verdad? Entonces
no hay ese conocimiento, no hay esa practicidad de poder, ¿no?, sentarte a leer y decir, bueno, en una cantidad de población hicieron este tipo de alimentación y se vieron que tuvo un resultado X o Y, y pues de ahí puede ser que a lo mejor esto tenga un beneficio de una población que sea más allá de 3,000 o 5,000 personas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no lo puedes hacer por una persona nada más. Ahí es el error que siempre vamos a hacer, porque nuevamente, como dije, ¿no?, es basarte en el beneficio de una persona. Entonces, nuevamente, no es el caso para todos. Hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano. Y un hecho inobjetable, ¿sí?, es que tú no puedes tomar de una situación anecdotaria una situación científica. Tú lo mencionas muy bien, mira. Por ejemplo, medicina convencional para poder sacar un medicamento, para poder hacer una recomendación específica, simple y sencillamente se basa y se fundamenta en el método científico. El método científico, para quien no esté familiarizado con ello, es aquello que nace de la observación, de la hipótesis, del probar, del testar a los pacientes, del obtener resultados, de buscar diferencias significativas estadísticas y finalmente de emitir conclusiones. Por ejemplo, eso es una metodología que está perfectamente establecida. Cuando tú haces, por ejemplo, un metaanálisis y dices, ok, mira, voy a estudiar el efecto de las ciruelas pasas, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? Entonces, ok, aquí voy a poner 100 pacientes que les voy a dar ciruelas pasas de estos, y aquí voy a poner 100 que le voy a dar uvitas, y aquí voy a poner otros 100 que le voy a dar pepinos, y aquí voy a tener otros 100 que les voy a dar zanahorias, ¿no? Y entonces voy a sacar unas diferencias entre ellos, y voy a analizar, y voy a descartar en un metaanálisis todas aquellas que no cumplan con el rigor científico que me permita llevar a una conclusión. Pero esto no es ajeno a la medicina tradicional nada más. Medicina complementaria tiene congresos, tiene publicaciones, tiene una serie de cosas en donde está perfectamente avalado el papel de la parte nutricional, de la parte psicoemocional, incluso de actividades que parecieran lúdicas o solamente recreativas, pero que tienen un valor terapéutico. Y estoy hablando del yoga, o estoy hablando, por ejemplo, de todas estas actividades conocidas que no es medicina alternativa, es medicina complementaria, y que también hay que entender esa gran diferencia. Correcto. Correcto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué tanto decían las abuelas, ¿no? En mis tiempos decían las abuelas, eres lo que comes. ¿Ah? Sí. Eso decían antes. ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que es un 40 poco de mitos. Me gusta hablar en porcentajes y siempre digo que es un 40%, ¿no? Porque todo lo demás, pues, influye el medio ambiente que te rodea, tanto la parte microbiana como la viral, como lo que va a ser la parte psicoemocional, que bien no lo describiste, como también, en este caso, la parte de los hábitos generales que tú tienes, el sueño, la actividad física, ¿no? O sea, esa parte genética que siempre dicen, no, es que, o sea, por tu lineaje, por tu genética, vas a tener una alta probabilidad de desarrollo de lo que va a ser cualquier condición metabólica. Y realmente nos damos cuenta que el porcentaje es muy pequeño, entre 1 a casi un 6% de la probabilidad del desarrollo. Lo que más te lleva es, pues, el porcentaje tanto de tu dieta como los hábitos generales que tienes, ¿verdad? Entonces, esta parte de eres lo que comes, pues es un pedacito del pastel, ¿no? Hay mucho más lo que gira alrededor, pero pues sí tiene un porcentaje bastante fuerte, ¿no? Un 40%. Estamos diciendo que casi la mitad, entonces sí influye de una manera, pues, bastante buena, ¿no? La posibilidad de desarrollar cualquier enfermedad metabólica, ¿no? O sea, y lo vemos aquí en la población mexicana. Vemos nuestro medio ambiente dietético, pues, no el más, no de beneficio, más saludable, y pues por ende tenemos, no, una población joven, adulta, ¿no? Bastante enferma con diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y obvio cualquier otra que venga detrás de ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es un porcentaje bueno, ¿no? Pero siempre considero que, como bien lo explicaste, ¿no? La parte de desarrollo de una enfermedad es todos los hábitos complementarios que están alrededor de ti como un ser humano, ¿verdad? Claro. Y hablando de estos mitos, y antes de pasar a hablar del paciente oncológico y un poquito antes de irnos al corte, otra de las cosas que dice la gente,
Ah, mira, lo que pasa es que yo soy de huesos gruesos, ¿no? ¿Sí? Ah, es que toda mi familia, somos gorditos, es por herencia, ¿sí? Oye, es que fíjate que pues mi abuela era gorda, mi mamá era gorda, entonces yo soy gordo o gorda, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente lo justifica, pero no se fija en lo que está comiendo. ¿Qué piensas? Fíjate que este tema lo estaba discutiendo con una paciente mía que es doctora, y era una parte de la normalización que estamos viviendo ahora en día con el sobrepeso o la misma obesidad, ¿no? Este factor, pues, es bastante delicado, ¿verdad? Porque vemos que la composición corporal definitivamente te puede poner en el riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Todos sabemos que si tu cadera y cintura está 1 a 1, pues el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas está ahí presente, ¿verdad? Si tú tienes un porcentaje de grasa elevada, pues definitivamente va a ser ese factor que, como la ONU establece y la OMS establece, que el porcentaje de grasa corporal elevado para un ser humano es la posibilidad de desarrollar hasta 8 diferentes tipos de cáncer, ¿verdad? Entonces, la composición corporal es un factor que no hemos aprendido a evaluar correctamente. Yo te lo puedo decir que tienes que llevar cursos específicos para poder evaluar al paciente en cuestión de su composición corporal, tanto la masa magra como la masa grasa, porque podemos tener un paciente que por índice de masa corporal, ¿no?, lo que es la relación de tu estatura y de tu peso, te cataloga en un rango, ¿no?, de peso ideal. Podemos tener un paciente que se considera con sobrepeso o misma obesidad, pero cuando sacas el porcentaje de grasa corporal, pues está dentro de un rango saludable, ¿verdad? Que es el famoso caso de los atletas de alto rendimiento, ¿no? Aquellos que juegan fútbol americano, juegan rugby, o que son de una composición más robusta, ¿no? Entonces el porcentaje es un factor muy, muy importante. Yo creo que la idea de cambiar el conocimiento de que debemos de diagnosticar por índice de masa corporal es un dato muy, muy importante de cambiar, porque lo que debemos de diagnosticar es por el porcentaje de grasa corporal. Te puedo poner un caso donde yo tengo pacientes que están dentro de un índice de masa corporal ideal, ¿verdad? Un peso ideal, pero les hago lo que es la composición corporal y su grasa corporal es como una grasa de una persona obesa, con casi un 35 o 40%. Entonces, metabólicamente hablando, pues, tu tejido graso tiene un gran impacto sobre tu metabolismo, tanto inflamatorio como incluso el manejo de la presión arterial y el manejo de tu misma azúcar, ¿verdad? Entonces, estos factores, como les dije, son factores que te pueden contribuir al desarrollo de pues, alguna diabetes, una hipertensión arterial, una dislipidemia, cáncer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, de hecho, el tronco común de las enfermedades crónico-degenerativas, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, incluso enfermedades reumáticas, incluso enfermedades psiquiátricas como parte de las crónico-degenerativas, tiene mucho que ver con esto. Estamos hablando hoy de la malnutrición en pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer. Hemos empezado por hablar del concepto de malnutrición, de un poco de mitos. Estamos con Óscar Puig, nutriólogo, máster en este tema, una excelente persona y un excelente profesional. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con Óscar Puig después del mismo. Oncotips, cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol. Tabaquismo, sobrepeso u obesidad.
ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Estamos de regreso, estamos platicando hoy de la malnutrición en el paciente oncológico. Está con nosotros nuestro invitado, el máster en nutrición y con una experiencia vasta en pacientes oncológicos, Óscar Puig. Y estábamos platicando sobre aquellos hábitos, aquellos mitos, aquellas malas costumbres de que tenemos de hacerle caso a todo lo que nos parece sencillo, pero por el otro lado ser muy escépticos con lo que en un momento dado la ciencia nos dice. Óscar, ¿qué has visto en la práctica de todos los días de los pacientes que atendemos, tú y yo, todos los días? ¿Qué son los hábitos más recurrentes de los pacientes oncológicos? ¿Y cuáles serían las recomendaciones precisas para esos hábitos? No sé si me explico. ¿Cómo ves? Sí. Uno de los hábitos más recurrentes que veo es el tenerle miedo al consumo de la proteína animal, ¿no? Como bien tú y yo conocemos que hay muchos estudios publicados que relacionan el consumo de proteína animal, el exceso de consumo de proteína animal, con el desarrollo de cáncer de colon, ¿no? Principalmente, por ejemplo, ¿verdad? Pero si nos metemos un poco más profundo en el leer el estudio, entender el estudio, el consumo de carne roja procesada, embutidos, ¿no? De este tipo, son aquellos que realmente pues, que pueden causar el problema por el contenido tanto de lo que va a ser los mismos químicos que vienen dentro del producto, como los químicos que se producen al cocinar el alimento, ¿verdad? Y obvio es un exceso, ¿verdad? Obvio no vas a tener una dieta que te vas a basar en comer puro jamón o puras salchichas o puro alimento de ese tipo, ¿no? Constantemente en las 5 o 3 alimentaciones que tengas al día. Entonces crea una fobia al consumo de proteína animal, el cual para mí es una parte vital en el tratamiento del paciente oncológico. Una, porque pues sabemos que la terapia, ¿no? Antineoplásica o la quimioterapia, ¿no? Principalmente va a tener sus efectos secundarios en el paciente. Puede producir lo que es inflamación de las mucosas, como va a ser aftas en la boca, o ya va a ser síntomas pues incluso de falta de apetito o intolerancia a la misma alimentación, o ya mismo vómito, ¿no? Que se puede dar en las primeras o segundas sesiones. Entonces, el paciente suele dejar de alimentarse. Entonces, el cuerpo tiene que, de una manera, encontrar un balance de cómo proveer esa energía para que tú vivas diariamente, para que sobrevivas diariamente. Entonces, el cuerpo va directamente por las reservas que nosotros tenemos, que es principalmente masa muscular y lo que es masa grasa. Uno de los factores que veo, todo el tiempo en laboratorios es obviamente la proteína baja al paciente. Proteína baja al paciente, proteína baja al paciente. Es obvio, suministrar la cantidad adecuada, necesaria del paciente en calidad y en cantidad es algo bastante importante durante el tratamiento. No solamente para que se normalicen los niveles en laboratorio, pero el perder masa muscular involucra muchos factores, inmunológicos principalmente, estructurales también, ¿no? Principalmente, y también energéticos. Cabe recordar que pues, entre más tejido muscular tú tengas, no como un fisiculturista, ¿no? Pero tener una masa muscular ideal para un hombre o una mujer de su edad, ¿no? En este caso, es un factor vital para el mismo metabolismo, ¿no? Esto te ayuda a tener pues una energía adecuada para la edad que tú tienes, una energía adecuada para hacer actividad física o hacer tus actividades diarias, ¿no? que vas a hacer.
Entonces, un factor que, como te digo y vuelvo a repetir, es siempre la fobia, ¿no? La fobia principalmente con la proteína animal. La segunda es definitivamente la reducción en el consumo total de la alimentación. Empiezan a crear fobias a todo lo que viene de la misma alimentación. Y los entiendo, ¿no? Los entiendo porque como estábamos hablando sobre los mitos, hay mucha información allá afuera que expone, ¿no?, X o Y, ¿no?, en cuanto a la alimentación y dice, es que esto te va a producir cáncer, esto te va a producir cáncer. Ahora en día sabemos que en realidad hay muchos factores que te pueden producir cáncer, ¿no? El simple hecho de vivir, ¿no?, 70, 80, 90 años en este planeta, vas a tener un proceso de deterioro natural, el organismo se va a cansar y lo normal es producir una anomalía celular, pues es normal, pues, ¿no?, de nuestro organismo. Aquí todo viene con el balance de tus antioxidantes y qué tan rápido te oxidas, ¿no?, en esta situación. De una manera sencilla de entender, si tu alimentación, como estábamos explicando, es muy oxidante, ¿no? ¿Qué es una alimentación oxidante? Una, consumir alimentos procesados. Dos, consumir demasiadas calorías. Tres, consumir insuficiente cantidad de energía también, ¿verdad? Es como esos polos opuestos que vivimos día con día. Entonces, el consumir demasiados alimentos sin tener un requerimiento, o sea, sin tener una necesidad. O sea, si tú comes demasiada alimentación, pero tienes una necesidad, como haces actividad física, tienes un trabajo físico, una construcción, ¿no? En este caso, estás trabajando en una llantera, tienes algo que te hace mover diariamente, pues lo amerita, ¿verdad? Pero claro, siempre hay que tener una idea de consumir de una manera equilibrada. La otra es lo opuesto, el estrés de no consumir suficiente energía. También, eso es un estrés, ¿verdad? Y aquí es el balance que yo siempre digo, bueno, si tú analizas tu alimentación, ¿qué tanto te oxida y qué tanto te aporta antioxidantes? Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí es el equilibrio principal. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que además de que tú y yo estamos de acuerdo y que esto lo entendemos claramente, no solamente lo decimos nosotros. Fíjate, asociaciones tan importantes como la Asociación Europea de Oncología publicó hace 3, 4 años, desde entonces, y lo renueva cada vez, lo que podría ser el manual de consumo alimenticio, tanto proteico como carbohidrato como lipídico. Y nos dice algo que me parece esencial, ¿sí? Tú ya hablabas sobre los alimentos y las carnes procesadas, que eso está muy claro que no es lo más adecuado. Pero claro, nunca te dice no comas carne, ¿sí? Te dice come carne en una cantidad balanceada, cuyo promedio es 500 gramos de carne magra por semana, ¿sí? Yo he visto mucha gente que dice, me da cáncer, entonces cambio mi dieta y entonces me vuelvo vegetariano, por ejemplo. Y creo que es un grave error, porque la gente toma, como bien lo dices, el cáncer toma de donde puede. Entonces, yo les pongo este ejemplo a mis pacientes. O sea, tú tienes un inquilino incómodo, ¿sí? El inquilino incómodo va a comer, le des o no le des. Y si tú no le das, va a comer de ti. ¿Y de dónde va a tomar? Va a tomar de tu reserva grasa, de tu reserva proteica, de tu masa muscular. Por eso vemos esos pacientes terriblemente adelgazados que llegan con una situación de sarcopenia. Esto es una debilidad extrema, un consumo físico excesivo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un inquilino incómodo que va a comer de una u otra forma, pues tienes que comer por él y por ti, ¿no? Entonces, lejos de reducir esto, probablemente lo tengas que aumentar. Y pasas nuevamente a la parte de la individualización, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer tiene? ¿Qué etapa tiene? ¿Qué tratamiento tiene? ¿Qué tanta actividad tiene? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que yo comparto contigo. Yo creo que estas dos fobias de las que te mencionas en un inicio son las más comunes, ¿no? Las más recurrentes. Sí, fíjate, hoy diste un punto bien importante porque muchas veces usan la herramienta de irse a una dieta vegetariana o vegana sin antes hacer un estudio propio de su constitución nutricional, ¿no? Claro. Con esto me refiero a qué tanta masa magra tienes, qué tanta masa grasa tienes, ¿no? Qué tan equilibrado estás en tu manejo de tus azúcares, de tu colesterol, triglicéridos, qué tanta proteína tienes en sangre también. O sea, todos esos detallitos cuentan mucho antes de entrar en un plan alimenticio.
ahí es donde tienes que orientar al paciente y darle cuenta en qué lugar se encuentra antes de entrar a ese tipo de alimentación extrema, donde posiblemente hacer cambios radicales, pues lo arrojan todavía aún más a un estado de malnutrición, a un estado de sarcopenia, ¿no? Y a una caquexia acelerada, ¿no? Dado que está ya un estado de malnutrición. Por supuesto. Y además, tú tienes que pensar que, bueno, las fuentes de energía y los alimentos que los seres humanos somos capaces de procesar existen por algo, ¿no? O sea, claro, si los seres humanos no tuviéramos que comer carne, por ejemplo, entonces, ¿por qué tendríamos que tener dientes molares, dientes incisivos, dientes cortantes? Pues te los dieron por algo, ¿sí? Claro. ¿Por qué los podemos digerir? ¿Por qué los podemos absorber? ¿Y por qué los podemos aprovechar? Porque, pues, justamente tenemos esa capacidad. Yo nunca he visto, por ejemplo, que hagas una carne asada y en vez de tener la carne asada pongan una llanta de tractor, ¿no? Para que cortemos pedazos, ¿no? Y estemos comiendo la llanta de tractor, ¿verdad? Porque no todavía no, ¿no? Todavía no. ¿Por qué no haces eso? Bueno, para empezar, porque no lo puedes masticar, y segundo, porque no lo podrías digerir, ¿no? Correcto. Entonces, pero la carne sí. Entonces, aquí todo va en el balance y en la calidad. La carne magra es una cosa, la grasa es otra cosa. Entonces, uno creo que bajo este proceso oncológico, la nutrición es extraordinariamente importante, y la calidad y la cantidad, como bien apuntas, ¿no? Este balance nutricional que hay que hacer de manera individualizada en cada persona se basa en un fundamento laboratorial, en un fundamento clínico. No es de melatismo, ¿no? No es así de que te veo flaquito y te voy a dar esto para que engordes, ¿no? Claro. Y eso se cae mucho justamente con estas recomendaciones tiktokeras y demás que la gente toma muy a la ligera, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Esas recomendaciones que muchas veces son soluciones rápidas, pero con un alto costo, ¿verdad? De alto impacto, dado que muchas veces recurrimos de una manera urgente, ¿no? A buscar alternativas de esta alimentación para tratar de solucionar la condición que estamos viviendo, ya sea la misma diabetes, la hipertensión o el mismo cáncer, ¿no? En esta situación, pues como dije originalmente, ¿no? O sea, hay que ver mucho el estado nutricional constitucional del paciente antes de hacer cualquier proceso. Obviamente el tamizaje adecuado, ¿no? O sea, el diagnóstico adecuado del estado nutricio del paciente es una de las cosas más importantes que podemos desarrollar antes de encaminarnos a cualquier hábito, ¿no? nutricional. Y nuevamente, o sea, si vamos a encaminarnos a una dieta, ¿no? A un plan alimenticio, pues obvio hay que recurrir a la persona que esté calificada para que te pueda hacer este diagnóstico nutricional, no ir a una herramienta que pues está dentro de tu celular, de medios masivos, medios sociales, que realmente no sabes si la persona tiene la certificación o el entrenamiento o la educación adecuada, y te vas a basar en algo que, como bien dijiste al principio, pues no tiene ningún fundamento científico, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí es un patrón bien importante, que si vamos a incursionarnos a la alimentación, al plan alimenticio que tú requieres, dado tu condición, la especificidad de tu condición, tu tipo de organismo, tu manejo de laboratorios, pues hay que ir con la persona adecuada, calificada, ¿no? Y que te haga este diagnóstico como debe ser. Mira, tú tocaste estas dos fobias que creo que sí son las más frecuentes, y yo creo que hay una tercera que también, y al menos yo veo con frecuencia. Sabemos una cosa: los carbohidratos complejos, la comida procesada, entiéndase la comida chatarra, las sodas gaseosas, todos estos alimentos, estas bebidas endulzadas, por ejemplo. Sabemos todos estos que no es correcto tomarlo, que son incluso promotores de esos procesos oxidativos que te llegan a producir cáncer como tal. Sí. Pero también ves a mucha gente que te dice, no, yo no voy a comer carne, yo no voy a comer grasa porque eso alimenta el cáncer y pero pues lo ves con su sodota, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O ves gente, y hay por ahí hablando de las redes, un cuate que sale en la sala de espera de una de las instituciones de salud y dice, no hombre, no cabe duda que la metformina que dan aquí no sirve para nada, ¿no? Y tiene sus papas y su Coca-Colota, ¿no? Como ejemplo. Pero ¿sabes qué veo también? Veo mucha gente que te dice,
no voy a comer, voy a comer sano. Entonces mi desayuno es que me voy a comer una ensalada de frutas, ¿sí? Y le aviento un ensaladón de frutas. Con queso cottage. Con queso cottage. Y 1 litro de miel. Y la miel, ¿no? Sí. ¿Y qué tal la carga de carbohidratos? La gente piensa, no, pues es fruta, pues es sana. Oye, pero una cosa es la glucosa, otra cosa son la fructosa, otra cosa son las hexosas. Correcto. Sí, entonces, correcto. Justo esta parte de los rollos que los pacientes confunden. Acláranos un poquito esto de los carbohidratos complejos o simples para que cuando terminemos después del siguiente corte podamos concluir sobre algunas recomendaciones precisas que a la gente le sean prácticas. Pero platícanos un poco de los carbohidratos. Oye, no hay congruencia, ¿no? No hay congruencia con los hábitos que siguen las personas, ¿no? Como hace unos años vi un documental de una persona que tiene un trabajo muy sedentario frente a la computadora, ¿no? Y se estaba tomando todos los días 2 litros de Coca-Cola. Todos los días 2 litros de Coca-Cola por 3 meses. Y ya al final se empezó a quedar ciego, ¿no? Se empezó a quedar ciego y él no sabía por qué se estaba quedando ciego. Cuando hicieron la prueba de la azúcar en el dedo, ¿no? Su glicemia rondaba más o menos los 600 miligramos por decilitro. Entonces, traía más jarabe en la sangre que realmente sangre, ¿verdad? Sí. Entonces, obvio, pues, nosotros sabemos como población, o sea, ya sí como población, la condición aparte, yo creo que está arriba del cáncer es la diabetes, ¿no? O sea, es como para nosotros coloquialmente, como dicen, te asustan y te sale diabetes, ¿no? Entonces, claro, definitivamente, pues nuestros hábitos, pues no son los más sanos, ¿no? Y realmente somos altamente propensos para desarrollar ya sea una resistencia a la insulina, que es la prediabetes, o ya la diabetes. Y, o sea, podemos voltear hacia atrás de nosotros, o sea, voltear hacia nuestra familia y lo más probable es que tengamos un tío, un primo, un hermano, un abuelo, una tía, o sea, alguien que tenga diabetes dentro de nuestro árbol genético, ¿no? Entonces, o de nuestro árbol familiar. Entonces, definitivamente nosotros debemos de tener un control todavía mayor en lo que es el consumo de azúcares. Y cuando me refiero a azúcares es toda la gama que tú encuentras un carbohidrato, desde el vegetal hasta el cereal, ¿no? O sea, todos debemos de tener un control, porque cada quien es único con su manejo de azúcar. No todos tenemos el mismo manejo de azúcar. Yo te puedo dar una taza de avena y yo me como la misma taza de avena y tu azúcar puede estar normalizada, pero yo me la consumo y nos medimos el azúcar dentro de 30 minutos y yo ya estoy en 200 y tú estás apenas en 110. O sea, que tú puedes metabolizar muy bien el azúcar y yo no tengo ningún metabolismo sobre el azúcar. Pues yo me tengo que cuidar mucho. Ahí es el problema, porque muchas veces no sabemos cómo metabolizamos el azúcar. Yo siempre invito a todos mis pacientes que se hagan pruebas, que utilicen el glucómetro como si fuera un medidor. Pues, o sea, claro, si tú vas a tomar un alimento, como bien dices, el tazón de la fruta con el queso cottage y la miel, tómate tu azúcar antes de consumir y tómatela 30 minutos después de haber consumido el alimento, para que te des una idea de cómo tú metabolizas el azúcar. Eso es una herramienta excelente que podemos todos aplicar para entender nuevamente cómo nos afecta nuestra misma alimentación. Abrirnos los ojos a cómo nos afecta nuestra alimentación. Entonces, siempre digo, obvio que las azúcares añadidas siempre van a ser lo que queremos erradicar completamente de nuestra alimentación. Tengas o no tengas cáncer. O sea, ese es uno de los factores importantes, porque bien como dices, pues el proceso de elevar tu azúcar sí es un proceso oxidativo, ¿no? O sea, vemos, ya si nos metemos un poco más profundo en la química, hablamos de la misma reacción de la célula cancerígena con la misma reacción de los niveles elevados de azúcar. Esas proteínas que se expresan, ¿no?, dentro de la célula cancerígena, nosotros las expresamos también cuando tenemos esos niveles elevados de azúcar. Ya sé que es un poco complejo, ¿no?, entrar en este tema, pero es uno de los factores más importantes. Quitar todos los azúcares agregados, ¿verdad? Saber cómo tú manejas tu azúcar, ser muy inteligente, ¿no?, con el manejo de tu azúcar, utilizar el glucómetro que tú lo puedes comprar en cualquier farmacia ahora en día, hasta la Walmart lo puedes comprar, darte una idea de cómo tú metabolizas, porque nuevamente vamos a la especificidad del paciente, ¿verdad? Yo no me puedo basar, ¿no?, en darte una alimentación así
como para todos, una dieta para todos, porque posiblemente, como di el ejemplo, te puede elevar tus niveles de azúcar y puede ser más oxidativo para ti que para mí. Entonces claro, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Entonces, esto está súper interesante, Oscarín, pero ¿qué te parece si vamos a un corte, a nuestro último corte, y regresamos para tratar de finalizar y dar unas conclusiones al respecto? Azúcares, grasas, proteínas, la esencia de nuestra alimentación y un dato duro, 72.5% de los mexicanos adultos tenemos sobrepeso u obesidad. Eso es una bomba del tiempo. Estamos entre los primeros países del mundo en obesidad. Regresamos. Desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente. Hazte la prueba del PSA anualmente. Esta prueba es una herramienta importante para la detección del cáncer de próstata en etapas tempranas. Debes empezar a hacerte el PSA, antígeno prostático específico, anualmente a partir de los 50 años. Se opta a hacer esta prueba a partir de los 40 si tienes un familiar cercano con esta condición. Esta prueba se hace a través de una muestra de sangre. Oncotips. Modifica tu dieta. Hay algunos estudios serios que indican que una dieta alta en grasas aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Esto incluye las grasas que contienen las carnes, nueces, aceites y productos lácteos. Baja tu riesgo comprando carnes magras y productos lácteos bajos en grasa. Los ácidos grasos omega 3 han demostrado disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Aumenta tu consumo de omega 3 ingiriendo pescados como el atún y el salmón. Estamos de regreso. Muy buenas tardes por estar con nosotros aquí en Sintonistas Sin Fronteras, en Proncavi, con nuestro invitado de lujo, el máster en nutrición, Oscar Puig. Y está muy interesante y muy sabrosa la plática. No se vayan, todavía tenemos un buen espacio para cerrar esto, porque a veces da hasta risa, porque dicen que si no fuera trágico sería cómico, ¿no? Pero la verdad es que ¿cuántas cosas tenemos que aprender en nutrición los mexicanos? ¿No crees, Oscar? Sí, definitivamente. Yo creo que uno de los factores más importantes es tener congruencia, ¿no? Creo que debemos de aprender a tener congruencia con todo lo que queremos hacer en cuanto a nuestra salud, ¿verdad? En la vida tenemos que tener congruencia en todo lo que hacemos. Correcto. ¿Qué más valiosa herramienta podemos tener que nuestra propia salud, ¿no? Si no somos congruentes con nuestra propia salud, pues estamos fritos, ¿no? Cerraba yo con el dato de la cantidad de sobrepeso y obesidad y la plataforma de lanzamiento para las crónico-degenerativas. Sin dejar atrás una situación que creo que es muy importante y que nos va a servir para cerrar estos últimos 10, 15 minutos que tengamos del programa, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué somos los mexicanos? Los mexicanos somos una mezcla de razas, ¿no? Somos una población mestiza. Te encuentras casi todos los colores y sabores, te encuentras chaparritos, grandotes, güeros, morenos, etcétera, etcétera. ¿Qué somos? Son una mezcla. Si fuéramos caballos de carreras o fuéramos caballos, no seríamos pura sangre, ¿no? Seríamos puros caballos mestizos, ¿no? En México tenemos de todo, ¿no? Pero esto genéticamente condiciona ciertas situaciones que nos hace más propensas a ciertas cosas, entre ellas la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Y hablo particularmente de la diabetes tipo 2 y esta resistencia a la insulina que viene a puntas como la prediabetes o como el primer paso, ¿no? Para llegar a la metabolopatía. Y más allá de la parte genética y el condicionante que tenemos en un momento, vamos a decir que tenemos el terreno propicio para ello. Pero si a ese terreno propicio tú lo abonas de manera adecuada, pues simplemente pues, la cosecha va a ser buena. Pero si tú lo abonas de manera incorrecta en un terreno propicio, pues ¿qué es lo que te va a dar? Pues una cosecha incorrecta, ¿no? Claro. Entonces, justamente pensando en ello, en esta
en esta genética, en esta malnutrición, en estos hábitos que a veces tenemos pues, desde niños, ¿no? Empiezas por la lactancia, ¿no? Tú ves a los pacientes en el destete, ¿no? Aquellos pacientes que van a la lactación, que lo primero que les dan, ¿sí? Es azúcar, ¿sí? ¿Por qué a estos niños no los ablactan con verduras y por qué los acostumbras a lo dulce? Consecuencia, cuando le das al niño algo, alguna verdurita, alguna calabacita, alguna zanahoria, pues no lo quiere, porque ya está acostumbrado a lo dulce. Desde ahí empezamos, ¿sí? Desde siendo muy prácticos. Paciente oncológico o paciente con ciertos riesgos o paciente en vigilancia después de un proceso oncológico. ¿Qué recomendaciones puntuales podríamos hacer en el entendido de que estamos hablando de que la nutrición es muy importante y debe ser prácticamente individualizada? Pero como reglas generales, ¿qué recomendarías tú a la gente? ¿Qué comer y qué no comer? La recomendación general, yo creo que comenzaría con, obvio, consumir más vegetales que fruta, ¿verdad? Y introducir los vegetales de todas las maneras, o sea, crudos, cocinados, en sopa, fermentados incluso, ¿no? O sea, tener una variedad, una diversidad en cuanto a las técnicas e incluso también los colores de los mismos vegetales, ¿no? Esta parte nos va a aportar, pues, obvio, antioxidantes importantísimos dentro de lo que es el estado nutricional, minerales muy, muy importantes y obviamente fibra, ¿verdad? Y siempre digo más vegetales que fruta por el mismo manejo de la glucosa que estábamos hablando hace unos momentos. Obvio, la fruta sí tiene su beneficio, ¿verdad? Y una de las partes de la confusión que nosotros entendemos como un hábito saludable es consumir jugo de fruta, que es básicamente lo mismo que tomar un refresco, ¿verdad? La misma cantidad de azúcar, la misma reacción que tú vas a tener. Entonces la idea es, obvio, siempre recomendar el consumo de fruta entera, ¿verdad? Una fruta entera, porque es un complejo como un complejo, pues obviamente muy diverso, es como un universo, yo siempre digo, ¿no? Porque pues tiene fibra, tiene antioxidantes, tiene vitaminas, tiene lo que es en este caso diferentes fitonutrientes o fitoquímicos, los colores que te dan reacciones. Entonces es un universo de complejo nutricional que siempre va a ser de mayor beneficio consumirlo entero que obviamente en forma líquida, ¿verdad? La Por forma ejemplo, líquida, sí. Si tú eliges entre un jugo de naranja y una naranja, cómete la naranja, ¿no? Sí, correcto. Ya toma en cuenta cuántas naranjas tienes que utilizar para hacer un vaso de jugo de naranja. Claro. ¿Verdad? No te vas a comer 5 naranjas en una sentada. O sea, sí, a lo mejor te consumes una, pero nunca 5, ¿verdad? Entonces, obvio, es el factor bien importante entender que si nosotros excedemos la cantidad de azúcar, pues vamos a tener un efecto, ¿no? Una reacción negativa de nuestro cuerpo. La segunda, yo siempre digo, es tener sentido común con tu alimentación. Siempre tener cantidad, ¿no? Calidad, diversidad, principalmente. Y por último, siempre aprender a escuchar tu organismo, ¿no? En este caso, si de repente tú te sientes que no puedes tolerar una alimentación de tal forma entera, pues siempre hay alternativas. Te puedes ir a una sopa, te puedes ir a un licuado, o sea, te puedes estar todo el tiempo nutriendo, ¿verdad? Sin dejar de alimentarte utilizando diferentes técnicas de cocción, ¿verdad? No siempre tiene que ser tu platillo fuerte enfrente de ti, ¿verdad? Que muchas veces conocemos que el paciente que está cursando quimioterapia, pues ni se las antoja, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar técnicas para poder sustituir ese contenido energético de una manera más sencilla para que el paciente lo pueda consumir y pueda continuar con sus hábitos nutricionales. Un ejemplo de esto, mira, por ejemplo, pacientes con cánceres de estómago, con cánceres esofágicos, de cavidad oral o de colon incluso, que tienen dificultades para comer, pero que necesitan proteína animal, por ejemplo. ¿Por qué no hacer un jugo de carne, digamos, por ejemplo, con verduras? Por ejemplo, correcto. Le estás dando fibra, les estás dando proteína animal y no está teniendo la necesidad de masticar algo y de pasar algo que a lo mejor le es complicado. Claro, claro. Esa es una variante que es válida. Claro, sí, no, es sumamente válida el consumir un caldito de pollo con verduras molida, ¿verdad?
Obvio, es como consumir un Gerber, ¿verdad? Pero es de mayor tolerancia consumirlo en esa textura en comparación de consumirlo entero, ¿no? Que el paciente va a tener, o ya sea mucha dificultad para deglutir el alimento por la misma condición en su ubicación, o en este caso tampoco puede masticar, por ejemplo, ¿no? También, entonces hay que introducir esas formas alternas para que podamos continuar con la nutrición del paciente. Claro, y por supuesto. Obviamente el siguiente punto es no tenerle miedo a la proteína. Es parte fundamental tanto de lo que va a ser tus funciones hepáticas como las funciones enzimáticas de tu organismo, como las funciones principalmente de la hemoglobina, que requiere ciertos aminoácidos también para formar y madurar la hemoglobina, ¿no? Es parte para mantener tu masa muscular, o sea, tiene puntos muy importantes, como ejemplo la recuperación de la mucosa intestinal también, de los aminoácidos que contiene la proteína es bien importante para recuperar esa misma mucosa que se puede ver alterada durante el tratamiento de quimioterapia. Entonces es importante no quitar el dedo del renglón con la proteína animal para que te dé todos esos beneficios que te puede dar durante su consumo. Ahí la moraleja sería, la proteína animal es de enorme importancia, busca variantes para consumirla, olvídate de volverte vegano, de volverte vegetariano y todo eso. ¿Por qué? Porque tu organismo lo demanda, particularmente en una situación especial. Correcto, sí. Y tomar en cuenta que no te vas a comer una vaca, o sea, si no van a ser 100 gramos, 150 gramos, o sea, depende de tu peso, tu estatura, tus demandas metabólicas, ¿verdad? Es muy específico, por eso aquí es donde entra el trabajo del nutriólogo y esa persona te va a diseñar el menú ideal para tus requerimientos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que el último también es la hidratación. La hidratación. Y nosotros vemos, o sea, la magia que hace una solución salina a un paciente. O sea, tu paciente puede llegar completamente fatigado, o sea, con muy baja energía, no puede incluso ni pararse, pero lo hidratas y a los, o sea, horas de lo hidratas, el paciente es completamente diferente, es una persona completamente nueva. Entonces, la hidratación es un dato muy, muy importante en esta situación. Nuevamente el paciente se suele sentir efectos secundarios de la terapia y deja muchos hábitos atrás, no incluye la hidratación. Y la parte vital de la hidratación nuevamente es considerar que nosotros somos un gran porcentaje de agua, todas nuestras células requieren agua, nuestro tejido muscular requiere agua, nuestro sistema gastrointestinal requiere mucha agua también, ¿verdad? Para producir sus jugos gástricos, jugos intestinales, pero también requiere para su mismo movimiento intestinal, ¿verdad? Entonces, la parte de la hidratación es crítica, ¿no? No solamente en cantidad, pero calidad también, ¿verdad? Y no tenerle miedo, no tenerle miedo a tomar un suero, ¿no? Un suero, si de repente te sientes muy deshidratado, aunque no tengas diarrea, ¿no? En este caso, pero no has consumido suficiente agua, pues ahí tomarte un suero para dar un poquito de equilibrio y ya empezar a consumir un poco más de agua, ¿verdad? Claro, y cuando hablas de agua, es agua, porque por ejemplo, un suero es muy diferente a una bebida endulzada que pueda tener electrolitos. Un suero es agua y electrolitos, no es agua, electrolitos y un bonche de carbohidratos, ojo, ¿sí? Porque por ahí hay algunas bebidas comerciales que tienen un chorro de carbohidratos y que la gente dice, pues voy a echar una de estas porque ando deshidratado, ¿no? Por ejemplo. Sí. Particularmente estas bebidas para los deportistas. Particularmente bebidas comunes en los deportistas, que es otro coleto, deportistas de alto rendimiento, eso es otra cosa. Pero en el paciente, ojo, ¿no? Ojo con eso. Estamos de acuerdo. Correcto. Fíjate que yo agregaría a todos estos parámetros con los que comparto por completo, agregaría uno más. Y ese uno más, y eso ha sido una de las ilusiones de mi vida, de poder dejar sembrada esta semilla, el vino. ¿Sí? Hay estudios, más de 1,500 estudios, indexados, serios, controlados, científicos, que te hablan del consumo moderado del vino en los alimentos, ¿sí? Hay que recordar que el vino también tiene calorías, ¿sí? Que el vino también produce cierta carga. Y que es muy diferente consumir una copa de vino, en el caso de los hombres hasta 2, en el caso de las mujeres 1. Una copa de medida estándar, por supuesto. Es extraordinariamente benéfico como un producto antioxidante. ¿Cuándo? Cuando lo haces
regularmente con los alimentos, porque para eso se inventó el vino. Tú sabes que yo, aparte de médico, soy sommelier y como tal tengo muy claro el tema de la salud y el vino. De hecho, tengo una charla que algún día compartiremos de vino y salud. Sí. Pero creo que esto es muy importante. Imagínate que en México pudiéramos decir, señores, vamos a cambiarles su refresco gaseoso, azucarado en la hora de la comida por un par de copas de vino. Eso tendría un impacto fabuloso en la salud de los mexicanos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo, pues de hecho es un hábito muy común en España, ¿no? O sea, ves el vino de mesa, en Francia también el vino de mesa es algo común durante la alimentación. Incluso los niños lo consumen, ¿no? Consumen una cantidad pequeña. Y estoy completamente de acuerdo el beneficio que ofrece, o sea, por el químico que nosotros llamamos resveratrol, ¿verdad? O sea, tiene un beneficio no solamente en el manejo energético, ¿verdad? Pero también en la expresión dentro de lo que nosotros vemos químicamente como aquellos factores que pueden reducir lo que es el probable desarrollo de cáncer, ¿no? Entonces, yo siempre digo que uno de los puntos importantes de la suplementación en el tratamiento oncológico, pues viene con el resveratrol, viene con lo que es el extracto de té verde, ¿no? Que también está ampliamente estudiado, la quercetina también, principalmente, que lo puedes conseguir en la cebolla, lo puedes conseguir en diferentes, ¿no? En el ajo lo puedes conseguir también, en la manzana lo puedes conseguir, ¿verdad? Esos tres son puntos importantes para lo que es el tratamiento. En sí el resveratrol, como bien dices, ha sido ampliamente estudiado y te puedo decir que hace 3 años leí un estudio del resveratrol con cáncer de mama y cómo en esta parte la expresión de las proteínas, ¿no? Que dan el ambiente perfecto para que se crezca más el tumor y se alimente y crea su propio sistema de alimentación, este resveratrol apagaba esas proteínas. Esas proteínas y reducía obviamente ese efecto de poder que la célula creciera más y que se hiciera sus bracitos para poderse armar, que nosotros llamamos la angiogénesis, ¿no? Que podía crear ese factor de poderse alimentar de tu misma sangre, ¿no? Entonces, sí es... Y este tema, Oscar, va a ser el próximo tema que vamos a tratar, no a la siguiente semana, pero vamos a tratar. Sí. Tenemos que terminar, el tiempo se nos acaba, yo podría platicar con Oscar, ya no ¿qué digo? Horas, días. Y si tenemos una copa de vino y una rica copa más todavía. El tiempo se termina, señores. Espero que haya sido de utilidad este programa. Muchísimas gracias, Máster Oscar Puig, Máster en Nutrición. En nombre de Proncavi, les agradecemos mucho la presencia. Espero que este programa sea de utilidad. Y hecho, Oscarito. Vino y salud en breve con todos estos estudios que hay para cáncer de mama y para muchas otras cosas. Tengan una excelente tarde, reciban abrazos, bendiciones. Proncavi los cuida, cuídense ustedes. Bye, Oscar. Hasta luego, Doc, muchas gracias. Bye. Buenas tardes.